la ponencia de comunidad, precisamente el lema de este congreso, además de ese interrogante ¿para quién soy yo?, es asamblea de llamados para la misión. En concreto, en esta ponencia de comunidad se va a subrayar esa idea de asamblea de llamados, ese yo comunitario del que nos hablaban también ayer por la tarde. Nuestra vocación solo se entiende en comunidad, en iglesia. Pero eso mejor que yo lo va a hacer el ponente, que vamos a escuchar rápidamente para no perder más tiempo, que es don Eloy Bueno de la Fuente, profesor catedrático de la Facultad de Teología del Norte de Burgos. Se podría decir muchas cosas de él, un currículum largo, amplio, como su trayectoria como profesor, como docente, como escritor. Sencillamente ha estado participando en el reciente sínodo sobre la sinodalidad, formando parte de la comisión de teólogos expertos. Es decir, allí ha tenido también una aportación importante. Creo que es la persona que nos puede ayudar más a reflexionar sobre esta cuestión de lo que es la Iglesia como asamblea de llamados, como comunidad. Sin más, tiene la palabra el profesor don Eloy Bueno de la Fuente, al cual agradezco también su disponibilidad. Sabéis que una vez que termine esta ponencia, intentamos lo más rápido posible irnos cada uno a nuestros talleres, que están todos en este pabellón. Es verdad que están distribuidos por varias zonas, algunos aquí abajo, 2 en concreto, otros en la primera planta, otros en la segunda, que es donde está la puerta de entrada. Intentamos hacerlo de una forma ágil, de tal manera que después el taller pueda terminar a las 12, el primero, tener un descanso de 12 a 12 y media y de 12 y media a 1 y media el segundo taller de la mañana. Todo aquí, como digo, en el pabellón Madrid Arena, y después ya es la comida. Entonces, eso es un poco el planteamiento de la mañana. Pues muchas gracias por la invitación y poder participar de estos días. Lo que yo voy a decir, lógicamente, está en prolongación y en coherencia con lo que ya veníamos escuchando desde ayer, claro, sobre un tema que es central en este congreso, la relación entre vocación cristiana, que tiene que ser siempre eclesial, y porque la vida eclesial va generando permanentemente vocaciones. De tal manera que vocación, comunidad, se exigen recíprocamente, como decía el Papa Francisco, sin el nosotros que trasciende el yo de los intereses particulares, la vida, y sobre todo la vida eclesial, se fractura. Lo que hace falta es que desde el presupuesto, como iré diciendo, es que consigamos lo que a mi modo de ver puede ser punto de referencia de una experiencia eclesial, que ese nosotros sea realmente una comunidad de sujetos en comunidades sujeto. Es decir, que las personas particulares se descubran como protagonistas en comunidades que, como nosotros, es también realmente protagonista. En la lógica de lo que me parece que es interesante recordar, para comenzar también, aquella frase tan repetida de San Agustín cuando él, como obispo, en una de sus homilías decía: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Y conjugar este con vosotros, para vosotros, creo que se encuentra la clave del sentido de lo que se pretende con este congreso. Pero para ello es necesario realmente que nos sintamos iglesia. Yo suelo comenzar este tipo de temas haciendo una observación muy elemental, pero que puede ser iluminadora, ¿no? Es decir, a mí me sigue llamando la atención la normalidad con la que seguimos preguntando ¿qué es la Iglesia?, sin darnos cuenta de las trampas que se esconden en el lenguaje. Porque yo creo que la gran dificultad, enfermedad o llaga, que diría Rosmini, de la actual experiencia eclesial es la distancia interior que existe entre mi experiencia subjetiva de creyente
y la realidad objetiva del nosotros eclesial. Claro, si preguntamos ¿qué es la Iglesia?, el qué se dirige siempre a cosas, estructuras, organismos, instituciones, por tanto algo distinto de mí. Y evidentemente la perspectiva cambia si somos capaces de preguntarnos quiénes somos la Iglesia. Y desde ese punto de vista, que puede parecer muy sutil, pero yo lo considero decisivo, es cuando cambia realmente la perspectiva del modo de ver y de sentirse Iglesia. En esta lógica, el reciente sínodo sobre la sinodalidad, en su documento final, decía: la sinodalidad implica una profunda conciencia vocacional y misionera, fuente de un estilo renovado en las relaciones eclesiales. Por eso el capítulo primero lo dedica enteramente al tema de las relaciones. Porque claro, si la Iglesia somos las personas, evidentemente personas divinas, personas humanas, pero si la Iglesia somos las personas, entonces lo decisivo son las relaciones personales, interpersonales, y por eso, precisamente hablando del entramado de las relaciones personales, después de haber presentado este documento, el corazón de la sinodalidad, presenta los carismas, vocaciones y ministerios, que se mencionan siempre en común, porque van permanentemente unidos, de tal manera que las diversas vocaciones eclesiales son expresiones múltiples y articuladas de la única llamada bautismal a la santidad y a la misión. Por tanto, somos Iglesia, por eso vivimos de relaciones y por eso hay que estar, y de eso se trataría en un congreso como este, de ir practicando la conversión relacional para que vocaciones, carismas, ministerios puedan surgir y desplegarse con entera normalidad, ¿no? Pero esto implica también la concepción de la Iglesia como vocación. La Iglesia existe gracias a una llamada para la misión. Y a mí me parece que por eso la Iglesia, claro, es una comunidad de llamados, los vocacionados, pero me parece que habría que subrayar que la misión antecede a la llamada. Incluso podríamos decir, hoy se repite mucho, no es que la Iglesia tenga una misión, sino que la misión tiene una Iglesia, se dice, pero habría que matizar, es la misión del Dios Trinidad, que sale al encuentro de la humanidad como amigo, Dei Verbum Dos, esa misión que inicia un Dios que podemos llamar, evidentemente, un Dios misionero, porque hay una misión que cumplir, es por lo que llama a la existencia a la Iglesia. Por consiguiente, podemos decir que es la misión la que suscita la llamada y la Iglesia existe al servicio de esa misión. Y como sabemos, precisamente por eso, la palabra iglesia o eclesía lo que quiere decir es precisamente asamblea, porque ha habido una convocatoria, es decir, se ha anunciado el querigma, algunos responden y se reúnen para seguir escuchando la memoria de Jesús y para seguir celebrando el memorial del acontecimiento pascual. Para comprender también lo que es la Iglesia desde este punto de vista, es muy útil hacer el esfuerzo también intelectual, la ficción bíblica o teológica, podríamos decir, como se comentaba antes, de pensar en ese que Severino Dianis denomina momento mágico, en el cual en un lugar no había iglesia y de repente hay iglesia. ¿Qué ha pasado ahí? Si no hacemos eso
tema de concepción intelectual y de experiencia vital, no conseguiremos penetrar en el fondo de lo que significa ser iglesia. En Corinto no había iglesia. Llega San Pablo, anuncia. Hay convocatoria, hay llamada. Y se produce entonces el milagro de que algunos responden. Y ese algunos que se reúnen en asamblea son la Iglesia, personas que inician una serie de relaciones y que desde la convocatoria retornan permanentemente al lugar de donde han surgido. Por eso podríamos decir en expresión de Scola, que me parece muy afortunada, que la Iglesia tiene que ser vista como comunión de misiones personales que confluyen en la única convocatoria que es la del Dios misionero que sale al encuentro de la humanidad como amigo. Y por eso es por lo que podemos entender esa frase tan repetida con razón de la primera carta de San Pedro, cuando dice que vosotros sois piedras vivas del templo que el Espíritu va edificando en este mundo. Piedras vivas, porque la Iglesia no es el edificio de piedras muertas, sino que es la realidad viva de piedras vivas. Y me parece muy ilustrativo recordar una comparación que un documento del siglo II, el pastor Dermas, presentaba al protagonista como destinatario de una serie de visiones, ¿no? Tiene una serie de visiones centradas en una torre que se está construyendo en medio del agua. Luego alguien le explica al vidente el sentido evidente de esa imagen, ¿no? La torre que se está edificando es la Iglesia en medio del agua, es decir, surgiendo del bautismo. Y se le explica, ¿ves ahí fuera del agua? Hay piedras de muchos estilos, de muchos colores, de muchos tamaños, y las unas son los que van a ser doctores, apóstoles, evangelistas, etcétera, ¿no? Porque cada piedra, pasando por el agua, se incorpora en la edificación siempre abierta y siempre en marcha de una iglesia. Y lo que es muy sugerente es que en un momento determinado, quien explica al vidente el significado de esas imágenes, al principio aparece como una señora anciana y progresivamente se va rejuveneciendo. El signo claro de que la Iglesia, en permanente edificación, con las piedras vivas, se va rejuveneciendo. Y por tanto, las vocaciones, los carismas, los ministerios son elemento fundamental de una juventud permanentemente recuperada de la Iglesia. En consecuencia, podemos captar la centralidad y el protagonismo del bautizado como Iglesia. Es una de las categorías fundamentales del Concilio Vaticano II, que a mi modo de ver, el sínodo sobre la sinodalidad consiste en una recepción creativa y actual de lo que todavía en el Concilio Vaticano II no estaba plenamente desarrollado en esa centralidad del Christi Fidelis, del fiel cristiano, del bautizado. Como saben, aquí se descubre o se menciona como el giro copernicano del Vaticano II, cuando antes de hablar de jerarquía, consagrados, laicos, habla del pueblo de Dios. Porque en el pueblo de Dios es donde todos encontramos ese con vosotros, la dimensión comunitaria de la fe. Y en virtud de esa calidad de bautizado, de fiel cristiano, pues evidentemente hay que destacar el aspecto de igualdad fundamental de todos los bautizados,
de corresponsabilidad, diferenciada según el carisma de cada uno, pero a mí me parece más importante todavía, y precisamente en este contexto, destacar una idea que no se desarrolla de modo suficiente, pero a mi modo es fundamental. Está en el concilio, en ese texto. El Papa Francisco también lo repite bastante, pero yo creo que había que darle todavía más importancia. La condición sacerdotal de todo bautizado. En virtud del bautismo, todos somos sacerdotes, porque participamos del sacerdocio de Cristo, ese sacerdocio de reconciliación, de eliminar muros, de superar distancias, de facilitar el encuentro, de tal manera que todo, es decir, por ejemplo, hablar, a mi modo de ver, de iglesia en salida, es como si yo hablo de leche blanca. Es que o la iglesia está en salida. San Pablo, y creo que sirve muy bien para explicar esto del sacerdocio bautismal, San Pablo dice a los corintios, es que no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu, nuestros cuerpos. Y claro, gracias al cuerpo, yo estoy aquí hablando, me dirijo a los asistentes, voy, vengo, trabajo, me divierto en el cuerpo. Lo cual quiere decir que cada bautizado en su cuerpo lleva la iglesia, por así decir, a cuestas. De tal manera que la iglesia está permanentemente en salida en el cuerpo de cada bautizado. Si cada bautizado realmente puede decir, yo soy iglesia. Y de este modo, fíjense, es decir, la cantidad de desarrollos y potencialidades vocacionales que esto genera. Porque, claro, en virtud del cuerpo, uno está en el trabajo, en la oficina, en la familia, y esto tiene desarrollos múltiples y es realización de la misión de la Iglesia. Porque, como decía un teólogo, gracias a esto, ni Dios se queda sin mundo, ni el mundo se queda sin Dios. Porque en el cuerpo de cada bautizado, en función de su sacerdocio bautismal, la Iglesia está permanentemente abriendo sus puertas para facilitar la comunicación entre Dios y su mundo para que nunca estén separados. Por eso dice el Vaticano II que el sacerdocio común y el sacerdocio ordenado se exigen mutuamente. Es decir, el uno no puede ser oscurecimiento del otro, porque dice, en una expresión no siempre fácil de entender, dice, porque son o tienen una diferencia esencial y no de grado. Es decir, no son más o menos, que uno sea más importante que el otro. No, no. Al presentar ese texto en el concilio, a los padres conciliares, se daba una explicación que me parece que es, a mi modo de ver, muy luminosa y clarificadora. Dice, es que se sitúan a niveles distintos. Y, digamos, son dos registros distintos. Y dice, porque el sacerdocio ministerial se sitúa en el orden de los medios y el sacerdocio común en el orden de los fines. De tal manera que se puede decir que el ministerio ordenado existe para que el sacerdocio bautismal se despliegue en toda su plenitud y para que surjan las vocaciones, los carismas, los ministerios que ese sacerdocio común reclama. El ministerio ordenado tiene su función imprescindible porque es el icono del Cristo resucitado que sigue convocando a su Iglesia para dar a entender que la Iglesia no surge de motivaciones psicológicas o sociológicas, sino que es una comunidad de llamados por alguien que toma la iniciativa y eso tiene que ser presentado sacramentalmente en la Iglesia
para que recuerde permanentemente su origen como acontecimiento de gracia, ¿no? Y a la vez el ministerio ordenado tiene la función de servir a la comunión, comunión con los orígenes, la sucesión apostólica, comunión con las otras iglesias. Pero esto confirma que su verdadero sentido es eso: estoy con vosotros, pero para vosotros, porque el ministerio ordenado también tiene, lógicamente, esa condición bautismal. Por eso me parece que el sacerdocio común debería ser, digamos, anunciado y profundizado más, porque nos lleva a la raíz del ser Iglesia y al mismo tiempo ofrece el presupuesto de esa tierra fecunda de donde pueden salir y tienen que salir todas las vocaciones y todos los ministerios, ¿no? Y además esto se ve perfectamente en la Eucaristía, ¿no? Donde se ve cómo quien celebra es la asamblea, todos, pero a la vez hay uno que preside y hay algunos que ejercen determinado ministerio. Esto por la condición misma del bautismo recibido, que luego se manifiesta en lo concreto. Y es que, en cuarto lugar, hay que decir que la Iglesia no existe en abstracto. ¿Dónde existe la Iglesia? Lo que existe son las iglesias concretas. La Iglesia existe en lo concreto. Allí donde toma carne y sangre, donde vive de la savia de las culturas y de las tradiciones. Como también decía el Vaticano II, ¿verdad? La diócesis es la Iglesia es la porción en la cual la Iglesia vive. Es decir, la Iglesia no existe en abstracto, en un mundo irreal, y tampoco existe en Roma. En Roma existe una Iglesia que tiene un ministerio determinado, ¿no? Pero recuerden lo que les decía antes, ¿no? En Corinto surge una Iglesia en medio de la sociedad de los corintios. Y es ahí donde se encarna realmente ese nosotros. También el Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, dice que donde la Iglesia, en lo concreto, se manifiesta de modo más pleno es en la Eucaristía, presidida por el obispo, con su presbiterio, rodeado de su pueblo. Ahí es la epifanía auténtica del nosotros, que en una sociedad determinada ha respondido a la llamada y al anuncio. Y por eso, ahí es donde además la Iglesia toma cuerpo, participa de la historia humana, es donde se establecen las relaciones y, por tanto, tenemos que decir que la Iglesia existe en lo concreto, fundamentalmente en las iglesias locales, como también decía el Vaticano II, en una frase que luego ha dado mucho juego: la Iglesia existe en y desde las iglesias locales. Yo creo que una cosa que nos queda por descubrir en toda su intensidad desde muchos puntos de vista es que la Iglesia de Jesucristo, y también lo decía el Vaticano II, ¿no?, es el cuerpo de las iglesias. La Iglesia católica no es otra cosa distinta de la comunión de las iglesias, que es lo que realmente da perspectiva de universalidad, de catolicidad, de experiencia de Pentecostés, ¿no? Pero eso vivido siempre desde la catolicidad de la propia Iglesia. Fíjense, por ejemplo, es curioso, en el documento final del sínodo nunca se habla de Iglesia católica o Iglesia universal, porque católica es cada iglesia. Se habla de la Iglesia entera, de toda la Iglesia, pero deberíamos recuperar el sentido profundo de catolicidad de la Iglesia concreta en el entramado de las relaciones humanas
y en contacto permanente con la cultura de un lugar. Pero además de la iglesia local, existen en la misma iglesia local las parroquias, que son células de ese organismo, existen departamentos o delegaciones, además van surgiendo permanentemente vocaciones o carismas que se viven comunitariamente en la vida consagrada, en la vida laical. Existe también como realización de la Iglesia la familia, que por eso no solo la familia es llamada iglesia doméstica, sino que la misma Iglesia de Jesucristo es considerada como la familia de Dios. De tal manera que desde el punto de referencia de las iglesias locales, ese nosotros que tiene que ser protagonista, pues evidentemente tiene que haber también el protagonismo de estas diversas realizaciones de la Iglesia. Y si realmente se capta esta dinamicidad de las relaciones desde la conciencia de la misión que nos ha congregado como nosotros, entonces vemos permanentemente que la dinámica vocacional acompaña el ritmo de la vida de la Iglesia. Y si observamos la vida de la Iglesia, nos damos cuenta de que existe más de lo que parece, aunque a lo mejor no le damos la relevancia eclesial o eclesiológica que merece. Porque, por ejemplo, cualquier comunidad eclesial, para vivir, se organiza y hay grupos de jóvenes, catequistas, lo cual significa elegir quién lo preside o quién lo coordina o quién lo convoca, y todo esto lógicamente genera el surgimiento de vocaciones diversas. Pero la fe que se organiza se celebra, y se celebra, claro, fundamentalmente en la Eucaristía, donde, como decía antes, hay uno que preside, todos participan, pero algunos cantan, algunos leen las lecturas, algunos leen los avisos, algunos recogen la colecta. Son vocaciones de una Iglesia que celebra la fe. Y si pensamos más allá de la Eucaristía, por ejemplo, en otro tipo de actos, qué sé yo, la Lectio Divina, o por ejemplo, cofradías, o por ejemplo, hermandades. Es decir, es un modo de celebrar la fe. Y eso, como vemos, el hecho de que haya vida y que esto se realice implica que hay vocaciones y que algunos asumen determinadas funciones. Pero es que la fe que se organiza y que se celebra, la fe también se profundiza, porque hace falta la teología, la exégesis, y por eso hay doctores, hay teólogos, hay exegetas, pero además se profundiza porque hacen falta gente que de algún modo ponga en contacto la fe con los signos de los tiempos y con la revelación y la confrontación con el resto de las ideologías o cosmovisiones del momento. Y la fe que se organiza, se celebra, se profundiza, la fe se transmite y se comunica. Tiene que transmitirse y comunicarse porque ese nosotros lo reclama. Y por eso surgen vocaciones de catequistas y surgen vocaciones de apologetas. Y la fe también se anuncia. Y por eso hacen falta que en las relaciones interhumanas, cuando a través del cuerpo de los creyentes la Iglesia se expande en el conjunto de la sociedad, ahí la fe se anuncia, y se anuncia con gestos sencillos, con la solidaridad, con la preocupación por los otros. Aquí, por ejemplo, si leen el capítulo 2 de Adyentes, donde se habla de la obra misionera, pues verán toda la riqueza que hay ahí. El anuncio empieza en el contacto personal, en la mirada, la palabra, con el que está al lado, y todo eso es por la dinámica de la fe que se anuncia y que va suscitando vocaciones.
Y al mismo tiempo la fe se testimonia. Y se testimonia, pues de nuevo podemos decir, a través del cuerpo de los creyentes. Se testimonia, pues eso, en las relaciones familiares, profesionales, laborales, en las actividades lúdicas, culturales, etcétera, etcétera. Y también, pues eso, en la confrontación de la revelación con los desafíos del momento. Porque por ejemplo, el campo de la teología, de la profundización de la fe, ¿no? Durante mucho tiempo esa tarea ha estado casi reducida a sacerdotes, pero hoy sabemos que no, que ha habido también muchos laicos que han actuado como testigos, defensores de la revelación en el espacio público, en el debate cultural, y al mismo tiempo también la fe se compromete. Se compromete en la lucha por la dignidad de todos los seres humanos, por los más vulnerables, cuando se hace misericordia y compasión, cuando hay alguno que desde su fe, digamos, se compromete con asociaciones de vecinos y se hace presente en las instituciones, porque la fe de ese nosotros tiene que comprometerse con todas aquellas causas en virtud de las cuales hay que defender la dignidad de los más vulnerables. Por tanto, lo que me importa es que nos demos cuenta de que si realmente somos Iglesia y que ese ser Iglesia se va manteniendo en virtud de las relaciones personales, pues nos damos cuenta de que la dinámica misma va generando y va provocando que surjan multitud de vocaciones en un abanico espléndido, y tal vez lo que habría que cuidar es el valorarlo más y el convertir un poco las relaciones para que realmente encuentren todo su espacio. Y por eso es por lo que podemos también destacar que, lógicamente, si hemos hablado de un nosotros, comunidad de sujetos, en comunidades sujeto, pues lógicamente la comunidad es protagonista en el florecimiento vocacional. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, hace ya muchos años, cuando leí un comentario del padre Congar, claro, tan buen conocedor de la historia de la Iglesia, y él observaba que en los siglos V, VI, por ejemplo, de la vida de la Iglesia, donde también había no menores dificultades que en la actualidad, decía él, sorprende que nunca se habla de problema vocacional. Es curioso. Claro, a partir de un dato tan llamativo, porque hoy se habla mucho, ¿verdad?, de problema vocacional, ¿por qué en determinado momento no se hablaba de problema vocacional? Pues tal vez, pienso yo, es porque la comunidad sujeto y protagonista ejercía realmente su propia responsabilidad buscando vocaciones. Y hay testimonios que tampoco, claro, hay que absolutizar, ¿verdad? Pero hay testimonios muy curiosos cuando, por ejemplo, una comunidad que necesitaba un presbítero y pensaban en un eremita que podía ser el párroco del lugar. Y como él no quería, porque era eremita, bueno, pues buscaban el modo de forzarlo. Le visitaban un día, le invitaban a merendar, buena comida, buena bebida, y lo llevaban donde el obispo para que lo ordenara. Y de este modo, pues ya tenían obispo. O, por ejemplo, en aquellos momentos en los cuales, como dice la didascalía apostolorum, si el obispo es un iletrado, porque no sabía leer, claro, eran aquellos tiempos, ¿no? Entonces, lógicamente, resulta más necesario e importante buscar un buen lector, alguien que proclame. O, por ejemplo, cuando personajes muy relevantes de la historia de la Iglesia, ¿no?, Ambrosio, Cipriano, Agustín, son elegidos o designados o discernidos como obispos por la voz
del pueblo. Cuando la gente dice este. Y es la comunidad la que, y Ambrosio no estaba ni bautizado. Y sin embargo es identificado como obispo. Hasta tal punto que, fíjense, en aquellos tiempos era mal visto que uno aspirara o pretendiera, por ejemplo, al presbiterado o al episcopado, porque se podían intuir búsqueda de poder, de prestigio, de dinero, y entonces era un signo positivo. Le pasó a Agustín, ¿no?, que cuando veía que, siendo ya presbítero, que querían hacerlo obispo, procuraba desaparecer para que no se le viera. Y eso era un signo, visto por el pueblo, un signo de vocación. Pero a la vez, como digo, lo importante es que la comunidad eclesial se siente sujeto. Y es interesante ver las razones por las que estos personajes, cuando se dejan convencer de que efectivamente tienen que aceptar la designación de la comunidad, las razones que dan. Dicen, porque claro, lo importante no soy yo, es Jesucristo en su comunidad. Por tanto, yo, creyente individual, tengo que integrar mi propia vocación en el nosotros. Y eso es una constante, ¿no? Por eso es también fundamental el discernimiento comunitario. Pues claro, si cada persona individual tiene que realizar un discernimiento, pues hombre, eso resulta mucho más fácil si ve que eso se hace en el desarrollo de la vida cotidiana de las iglesias, ¿no? Y yo pienso que tal vez hoy nos falta esa práctica de discernimiento en sentido estricto, en el cual una comunidad eclesial ve sus posibilidades y sus necesidades y, por tanto, identifica quién puede. Y si leemos Hechos de los Apóstoles, encontramos ejemplos magníficos, ¿no? Si leen en el capítulo 6, cuando hay que elegir lo que después se llamarán diáconos, ¿no? O sea, los apóstoles tienen lo suyo. Pero claro, tiene que haber gente que atienda las necesidades materiales de determinados sectores de la Iglesia, ¿no? Por tanto, hay que buscar quién, ¿no? Y me parece muy iluminador, sobre todo yo lo pongo siempre como referencia, porque debería ser para nosotros un paradigma, lo que se nos narra en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles al comenzar. Porque además es precioso, porque se dice la iglesia de Antioquía estaba en eclesía, estaban en asamblea ante el Señor, y entonces se plantean la pregunta, vamos a ver, el Evangelio que arrancó de Jerusalén ha llegado a Antioquía, pero ¿ha llegado a Antioquía para quedarse en Antioquía o para seguir siendo anunciado? Claro, la respuesta es obvia. Tiene que seguir siendo anunciado. Es decir, el nosotros de la Iglesia de Antioquía discierne y asume como tarea y responsabilidad del nosotros. Ahora, una vez que hemos dicho que sí, que es tarea de la Iglesia como tal, sigue el paso siguiente. ¿Y quién? ¿Quién lo hace? Y entonces el Espíritu Santo les hace ver, pero ¿no os dais cuenta de que Pablo y Bernabé se les ve en la cara que tienen ese carisma? Y dicen, efectivamente. Y entonces Pablo y Bernabé asumen esa tarea, pero lo que es muy bonito es ver que son simplemente 3 versículos, pero dice al final, y todos les impusieron las manos. Es decir, Pablo y Bernabé van porque tienen el carisma, pero van en nombre de y al servicio de la comunidad, porque es la Iglesia de Antioquía la que tiene la responsabilidad y el carisma de esos dos. Y por eso en esta dinámica del discernimiento creo que es muy útil practicar
en lo concreto, la dialéctica, una doble dialéctica, digamos. La dialéctica, algunos, todos. Es decir, en la Iglesia todo es de todos, pero no todos pueden hacerlo todo. Por tanto, algunos, en nombre de todos y al servicio de todos, asumen una tarea. La catequesis de transmisión de la fe a las nuevas generaciones es tarea de todos. Ahora, ¿nos dedicamos todos a ser catequistas? No, porque hay otras tareas que hacer. Entonces, algunos, en nombre de todos y al servicio de todos. Y por eso esta articulación del algunos todos, a mí me parece que habría que aplicarlo en lo concreto porque, como digo, hay casos en la historia que han funcionado así, con toda normalidad. Y en la Iglesia de Antioquía, pues ¿cuántos serían? ¿40, 50, 60? Pero claro, el anunciar el Evangelio es de todos. ¿Hacemos todos la maleta? No, Pablo y Bernabé, en nombre de todos. Y yo creo que esto, con buena voluntad, porque en grupos más pequeños seguro que se hace, ¿no? Entonces, extender esta práctica al nosotros de la Iglesia, pues sería fundamental, ¿no? Igual que la dialéctica es a carisma ministerios, ¿no? Es decir, los carismas que hay, ¿cuáles merecen ser llamados o reconocidos como ministerios? Bueno, pues habrá que ver en cada caso. El último sínodo, por ejemplo, pone mucho interés en el hecho de que, es decir, de que cada iglesia local, de modo valiente y creativo, sea capaz en su contexto de discernir qué carismas tiene y qué ministerios necesita. Y a nivel general, pues se pide también o se sugiere la conveniencia de hacer una evaluación o valoración de determinados ministerios. Por ejemplo, el diaconado. El diaconado, el Vaticano II lo reintrodujo como lo reintrodujo. Muy bien. Cuando ya han pasado 50 años, ¿no habría que hacer una evaluación serena y sensata de por qué en muchas partes el ministerio del diaconado no ha sido acogido? Y si la figura que tenemos de diácono es la que la tradición ha mantenido siempre o hacen falta otras. O dicho de otro modo, la comunidad eclesial siente la necesidad de que haya realmente un ministerio diaconal. O, por ejemplo, también se mencionaba, y creo que es muy interesante, ¿no?, el ministerio del lector y del acólito. O sea, es muy curioso que Pablo VI dice, ya no hay órdenes menores, son ministerios laicales, el lector y el acólito. Pues han pasado ya 50 años y ¿quiénes siguen siendo instituidos como lectores y acólitos? Aquellos que van a ser presbíteros. Con lo cual, hay realmente un ministerio laical en sentido propio. Ahora se ha restaurado el del catequista, habría que ampliarlo más o menos. Pero bueno, quiero decir que en este discernimiento de carismas ministerios es donde se pone en ejercicio pues la condición de sujeto de cada iglesia para poder conseguir que todos sean sujetos. Y ya claro, para ir acabando, pues parece evidente a la luz de lo dicho que es imprescindible, porque forma parte de la respiración eclesial, el configurar una cultura vocacional. Porque en función de lo que hemos dicho, la Iglesia es permanentemente generadora de vocaciones. De tal manera que la preocupación vocacional es algo transversal a toda la vida de la Iglesia, de tal manera que parece evidente, como decía Christus Vivit, que la pastoral vocacional es la perspectiva originaria de la pastoral como tal. Es decir, es que tiene, digamos, una gran fuerza esta afirmación, de tal manera que tarea permanente de la Eclesia, de esa convocatoria, de esa asamblea,
es ir discerniendo, descubriendo, para que los dones abundantes del Espíritu puedan realmente florecer y desarrollarse. Por tanto, creo que tampoco es exagerado afirmar que se trata, lógicamente, de una pastoral difícil, pero claro, porque está en juego muchas cosas, ¿no? Pero por otro lado, tiene que ser hermoso porque está en juego el ser y la vida misma de la Iglesia. Por tanto, debe ser un esfuerzo permanente para que esa Iglesia, que es Iglesia vocacionada, porque posee múltiples vocaciones, para que en las circunstancias históricas del momento presente seamos capaces de dejar que el Espíritu siga floreciendo, como decía la tradición apostólica, en todos sus carismas, pero para que, en virtud de una adecuada conversión relacional, dejemos espacio para que los carismas y los ministerios y las vocaciones permitan que lo que poseen algunos pueda realmente ser tarea de todos. Pues muchas gracias y tarea queda por delante. Me dijeron que acabara a las 11:05 y como ven ustedes, por lo menos el horario lo cumplimos.